Atención. Cabeza Hueca. Sexta temporada. Cuando duele mucho más el recuerdo. Que la use, que la use, que la use, que la use. Quiero escapar. Gris es todo lo que hay. Quiero escapar. Gris es todo lo que hay. Estamos al aire, pero buenas tardes, ni cuenta me di que ya estamos al aire. Bienvenidos, cabezas huecas del mundo. Se me pasó la intro, todo, y yo sigo acá. Buenas tardes, bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada de Cabeza Hueca. Muy bien. Hoy es sábado 6 de junio de 2020. Estamos emitiendo en vivo por Spreaker. Nos pueden escuchar en diferido luego por iVoox. Si a YouTube se le antoja publicarnos por YouTube. ¿Y dónde más? Y queda por el canal de Telegram. Y bueno, creo que por otros lados no. Saludos para los que están escuchando del otro lado ya, que ya están mandando mensajitos. Late el corazón de Cabeza Hueca. Yo estoy un poco lenta hoy, un lento de más. Estoy mandándome unas cagadas acumulativas que no les explico.
Bueno, le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, el espíritu responsable y la desaplaudida del grupo. Bienvenidas, vengan a mi rescate. Me cambiaste el orden hoy. Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente al cuarto episodio. Bueno, buenas tardes también. Qué genial, el cuarto episodio. Llegamos. Vemos cómo transcurre. Ya sabemos cómo inició, cómo empezó. Vamos a ver cómo transcurre y cómo sigue. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando y a las chicas. Yo dije cuarto episodio, ¿no? No me acordaba. Ah, pensé que había dicho otra cosa. No sé ni lo que digo, lo advierto. Nunca lo sé, pero bueno, hoy creo que menos que antes. Bueno, quiero agradecer especialmente a los mensajes que recibimos, que no son muchos, normalmente no recibimos muchos mensajes, sobre el programa número 3, desde España específicamente, un par de mensajes que nos llegaron. La verdad que es un gusto encontrar devolución. Hablo por mí, sé que es compartido con las chicas, pero es un gusto para mí encontrar devolución de esa escucha, de ese nivel de profundidad en la escucha. Que un episodio una temporada donde estamos hablando mucho del código, asumiéndolo en esto que compartimos, que alguien nativo de otro código, como es España, como es 34, se encuentre con profundidades de sí mismo, de sí misma, producto de lo impersonal que tiene lo que compartimos. La verdad que es gratificante. Tanto que hablamos del propósito, creo que el propósito podríamos decir que también se expresó en lo que esa persona nos compartía, así que muchas gracias. No es necesario, pero no está de más tampoco la devolución, ¿no? Así que nada, lo compartí con mis compañeras, ellas también lo leyeron y bueno, coincidimos en esa escucha, ¿no, chicas? De profundidad del otro lado. Y bueno, muy generoso quien lo compartió también, ¿no? Porque se lo podría haber quedado. Y está muy bueno eso. Y también a Jimena, que esa sí tiene nombre y apellido, que está por ahí, porque bueno, también seguimos en contacto y se siguen abriendo puertitas y encontrándose la llave de algunos candados. Y está bueno también. Es lindo esa conexión, compartirla. No sé, chicas, si ustedes tienen algún comentario de esto o de otra cosa. Está abierto el micrófono. Ahí va. No, con respecto a lo que decías del comentario, me sumo al agradecimiento de ese intercambio, ¿no? De esa llegada que tuvo, ese nivel de profundidad. La verdad que está bueno, está muy bueno ver cómo cala en el otro lado, esto que estamos compartiendo nosotros, entre nosotros acá, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por ese intercambio. Yo sumarme, sí, a los mensajes que compartiste, que no fueron por el chat de Cabeza Hueca. Y sí, porque que puedan captar la profundidad, o sea, con esa profundidad lo que estamos intentando transmitir,
La verdad que es súper lindo recibir eso, ¿no? Que esa escucha y con esa profundidad. Así que muchas gracias y obviamente muchísimas gracias a Jimena, que está siempre puesta en el programa, además de participar. Bueno, vamos a ver si le ponemos un poco de ritmo y color a este cuarto programa que de mi parte viene muy lento. Un saludo también a mi compañero que siempre está ahí escuchando, a Gabriel, gran sostenedor de todas mis ocurrencias en la linealidad, que ya tengo acá mi pedacito de torta de chocolate y mi tecito para acompañar la tarde de hoy. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera en el programa de hoy. Ella es uruguaya también como nosotras, nativa del código. Y bueno, seguramente ella se presente sola, pero la voy a invitar a que abra su micrófono. Bienvenida Marilyn Marosi. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Gracias, chicas. Silvia, Nidia, Nair, muchas gracias por esta confianza. Mi apellido es Marozzi, es italiano. Yo no tengo ni una gota de sangre charrúa, lamentablemente, y paradójicamente, porque soy súper charrúa. Entonces es como un poco raro. Pero muchas gracias y además decirles que si puedo confesar, Nair? ¿Al aire? No sé, Bueno, creo que las confesiones eran del programa 5, pero vamos arriba nomás. hacen caras las chicas, les cuento que hacen caras. Bueno, a mí me dijeron, yo escuché en el segundo programa donde estuvo Jimena que ustedes dijeron, vos dijiste, Nair, que la segunda invitada se agarrara los calzones. Yo vine con los calzones con elástico bien fuerte, pero igual creo que no me salva a nadie de que se me caigan. Pero les voy a decir que ustedes no la van a llevar de arriba tampoco, así que agarrémonos todos a ver qué se trae y a ver qué hay que mostrar en el plano. Los programas fueron impresionantes y mi primer sorpresa, que los escuché estos días después de la reunión de producción, sinceramente, estoy demasiado en mi proceso, no me da el tiempo de demasiada cosa extra y bueno, cuando tuve la reunión con las chicas yo me sentía, claro, me preguntaron 36 veces si no había visto el programa y yo sentía, dije, a la mierda, a la miércoles, qué horrible, había que escuchar qué desconsiderada que soy, qué falta de responsabilidad, qué horrible. Y no, el tema era que todo lo que decía, todo lo que hablaba y todo lo que se ponía sobre la mesa, hablando de todo un poco, como hago siempre, entreverando temas, tenía todo que ver con la línea, bueno, nada, una gran emoción, una profunda emoción como nativa de este código, como compañeras de ustedes que las conozco hace años, como colegas de este proceso. Y bueno, aunque no tenga un cartelito de lógica global convergente, para todas las personas que están en ese camino de evolución, en ese camino de despertar de conciencia, que conozco mucha gente que no tiene idea, pero están escuchando otro llamado, la propia tierra comunicándose. Entonces, es muy gratificante, así como a ustedes les llena el alma, que llegue el mensaje tan profundo. No conozco el agradecimiento, pero me imagino la índole. A nosotros nos llena el alma que haya una producción, 3 personas, las personas que están sosteniendo por fuera, que sabemos que siempre son más, que se sostenga ese propósito de que sea la nada misma la que vaya mostrando el propósito. Y parece una paradoja o parece un juego de palabras, pero espero poder explicarlo
que intento decir. Listo, no hablo más. No, eso, gracias. Es que muy emocionada. Yo ayer, antes de ayer, estos días cuando estuve escuchando el programa, estaba muy emocionada, a punto de, con lágrimas en los ojos en varias oportunidades, pero además con la sintonía impresionante de, era como si ustedes, Jimena, estuvieran hablando por mí. Entonces eso quiere decir que somos una red. Y en el evento 65/6, que estuvimos las 4, yo sentí muy profundo, muy profundo, esta unión. Digamos que tengo desarrollada una habilidad, una capacidad de percepción a nivel de circuitos, por decirlo de alguna manera, y yo sentía esa unión, ese lazo fuerte entre cada uno, como no lo había sentido nunca, y se lo dije a Alejandra en un break. Y después en el evento siguiente, que fue el de Ushuaia, pero el otro que fue, no, perdón, el siguiente sí, el de Ushuaia, después el de Lisboa. En el de Lisboa también salió ese tema de que se sentía esa red bien firme, yo creo que cada vez más. Así que bueno, nada, gracias, ustedes lo están mostrando en este territorio, pero bueno, nada más, por ahora. Bueno, muy bien, parece que hay algo más que decir. Veníamos conversando todos estos primeros programas de la temporada 3 en base a bueno, este código, y también creo que es oportuno decir, aclarar, bueno, por esto mismo que incluso emerge de los mensajes que nos llegaron, lo impersonal de esto, ¿no? A pesar de que es un momento que podríamos decir que planetariamente nos está convocando más a una suerte de paradoja en cuanto a la disolución de las fronteras, porque de algún modo está esta unión que dice Marilyn expresándose por otras vías, de otros modos, producto de esta situación del virus. A la vez estamos más separados que nunca, ¿no? Menos conectados espacialmente, en el sentido de que no nos desplazamos, no viajamos. Está como en cierta forma muchas cosas detenidas, y eso ha hecho que se hayan profundizado otro tipo de enlaces o de lazos entre los humanos, ¿no? Entonces, yo escucho siempre los programas que hacemos, y le comentaba a mis compañeras que me suele ocurrir que cuando los escucho me encuentro muchas equivocaciones, podríamos decir. En el momento que lo escucho ya no lo estoy viendo, comprendiendo o pudiendo expresarlo de la manera que lo expresé. Y menciono esto porque a veces, si no siempre, las palabras son como difícilmente puedan expresar las comprensiones que tenemos, ¿no? Esto lo compartimos todos. Y al hablar del código no es desde una postura separatista o independentista o nacionalista. Tiene que ver con lo que captó esa persona que envió el mensaje, con la persona que nos escuchaba. Y porque cuando me escuchaba, me sonaba ciertamente inoportuno hablar de un Estado, de un gobierno, de la constitución de un país, que en definitiva es algo ficticio, ¿no? Que es en el universo social una
una convención, mañana podría ser otra la convención, pero no es desde ahí que lo hacemos. Y si bien sé que la mayoría de la gente que nos escucha seguramente comprenda esto, me parecía una buena oportunidad en este programa 4 de la 6ª temporada hacer esta aclaración específicamente. Porque de las leyes que nosotros estamos hablando o queriendo compartir la apertura, que en este caso sería una base en nuestra Constitución, y no quiere decir que haya que tomarla ni de ejemplo ni nada por el estilo, es una apertura hacia el aspecto genérico de eso, ¿no? Y no es algo simple de comunicar. Entonces, bueno, nada, es una suerte de aclaración y disculpas a la vez por la torpeza, ¿no? Sobre todo en mí y en este caso en el día de hoy, que vengo como, bueno, acá, haciendo lo que puedo. Sí, en esto de la Constitución, como que lo abordamos como muy de lleno, ¿no? Entonces está bueno hacer esa aclaración, que, a ver, somos conscientes de que la Constitución es como la expresión de lo que es una abstracción, que lo que es un gobierno, un país, es una abstracción en sí misma, ¿no? Y el abordar lo que es abrir lo que es la Constitución en esos artículos va más allá de reforzar todo lo que es esa Constitución, ese detalle de lo que son los artículos, va más allá de validar eso, de reforzarlo en su función, sino es ver, abrirnos también qué función cumplen en lo que tiene que ver en la expresión de lo que, bueno, en este caso sería justamente ese cuarto, ¿no? Lo que es el gobierno, y ver, indagar un poquito más, abrir bajo qué parámetros se está rigiendo, ¿no? O sea, bajo qué parámetros de esa Constitución nos movemos, reconocer esos alcances, esos límites, como individuos, como personas, como ciudadanos, es ir reconociéndonos en, en ese ámbito, ¿no? Entonces, pasa por ahí, ¿no? También, según, según lo que puedo ir viendo. Sí, yo creo que, siguiendo lo que estabas diciendo, Silvia, que no tiene que ver con una validación, ¿no? Tiene que ver con visibilizar ese aspecto y a partir de ahí empezar a ver qué hay, ¿no? Porque si no, ese aspecto, esa constitución, esa abstracción, queda o sea, no es visible a nosotros. No podemos a partir de ahí ver, reconocernos, conocernos y ver lo que hay. Creo que es por ahí como yo lo percibo, el uso o la utilización de la Constitución como marco, ¿no? Hoy nos tocaba ponerle el artículo 4, que habla de la soberanía, y bueno, un poco ahí siempre con esto de lo que venimos articulando nosotros en la previa, ponía en la invitación, ¿no? El alma es de la soberanía y la soberanía del alma.
Digo porque es el cuarto, ¿no? Entonces, y en nuestro caso habla de la soberanía y quién tiene esa soberanía y qué poder le da, ¿no? El poder de constituir sus propias leyes, ¿verdad? Algo así decía, chicas, yo de memoria no me lo acuerdo, lo tendría que ir a buscar. Pero quiero reflejar la esencia, más o menos es así, ¿no? Yo lo tengo acá abierto, si querés lo puedo leer. Lo que habla es, lo que dice es, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, a lo que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará. O sea, ese es textual lo que dice. Ahí está. Y ahí estaba la pregunta sobre la nación, y bueno, estuvimos hablando acerca de la nación estos programas pasados, ¿no? Lo que podíamos ir viendo, lo que era un habitante, cuándo somos habitantes, cuándo no. Y una de las cosas que compartíamos, que a lo mejor después lo descargo y lo pongo en la pausa, que viene al caso, el evento 41 en Miami, ¿no? Que los compartías vos, Silvia, un fragmento interesantísimo en esta noción de los estados como una abstracción, ¿no? Pero esto de que también se estuvo compartiendo últimamente, ¿no? ¿Cuál es la frontera de ese diseño, ¿no? ¿Cuál es el límite? Cuando una constitución es rígida y no permite ser actualizada de manera flexible a los tiempos que habitan sus habitantes y entonces entorpece más que contribuir al desarrollo de esas cualidades que poseen sus habitantes, ¿no? Entonces, bueno, sí, ciertamente el hecho de poder constituir tu propia normativa, tu propia legislación como gobierno, ¿verdad? Como Estado-nación, es una transferencia propietaria. Ahora, ¿qué tipo de condiciones genera eso, ¿no? Y que también la extrema flexibilidad tampoco es algo que... Y después está toda la corruptela, ¿no? Todos los caminos non santos, dirían, para que sin que sea modificada la Constitución, en verdad yo haga lo que quiera con lo que se me antoje, y invente las reglas que a mí se me... Y después, en realidad, está. Bueno, que de eso sabemos mucho. Y de ahí hasta el golpe de Estado, que también está incluido, ¿no? O sea, como todas las formas. Pero en definitiva lo que tal vez rescataría más de lo que en la previa estuve observando es esta pregunta acerca de qué es la soberanía, ¿no? Y si es un poder el ser soberano o no es un poder, se me presentaba esa pregunta. ¿Qué implica ser soberano? ¿Qué diferencia tiene con otras cualidades de un gobierno, de un Estado, ¿no? La libertad, la independencia. Y me preguntaba acerca de qué era la soberanía. Obviamente no la definición del diccionario, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con esto que se puede reflejar en la flexibilidad o la rigidez de esa constitución, ¿no? Creo que tiene un poco que ver con eso. No todas las constituciones ponen la soberanía en la nación, y no para todos es ese poder constituyente, digamos, una cualidad de sus habitantes. A veces hay constituciones que tienen más que ver con la monarquía y bueno, van por ese lado. Pero incluso el hecho de la existencia de la Constitución, no puedo negar que he visto su relación con lo que nosotros conocemos dentro de lo social como la Revolución Francesa,
la división de los poderes, la fundación de la izquierda y la derecha, la división para poder expropiar de algún modo de la autoridad que esos habitantes de esa nación soberana podrían tener si esa división no existiera como una polarización, sino como una función. Y eso es algo que viene muy de atrás, ¿no? Entonces todas esas cositas estuvieron ahí en danza, en observación, además de otras, ¿no? Por ahí suelto, chicas, y ya creo que por hoy cobro el sueldo, con todo lo que dije. Marilyn, mirá que no te vamos a invitar a hablar, sos tú sola. Estás abierta cuando quieras, acá se interrumpe, Ahí voy, ahí voy. No quería interrumpir, pero yo sí busqué la definición en el diccionario. Porque claro, quería tener algo de lo que partir, ¿no? Porque a veces parece que uno tiene tan clarito algo, o sea, el concepto de algo, cree que lo sabe y a veces no. Y me reía sola porque me daba gracia cuando decía la corruptela, claro, las tangentes, vendríamos a decirlo en forma elegante, tangentes hay en todos lados. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces yo cuando voy el Wikipedia creo, porque fue lo primero que abrí, en realidad era la intención más que necesitar lo que decía, ¿no? Decía, nombre femenino, me llamó la atención primero eso. Después decía, autoridad en la que reside el poder político. Y como segunda alternativa tenemos gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Claro, y ahí en realidad hace referencia a la acepción de la palabra cuando es usada, por ejemplo, que dice las colonias lucharon durante años para conseguir su soberanía, ¿no? En comparación, digamos, un pueblo con otro. Pero me llamó la atención otra vez poder político. Y yo que estaba atentamente escuchando los programas anteriores, y claro, y uno dice, claro, y el poder, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién, no? El territorio, las personas, ¿cómo es? Y también esto de, a mí en realidad lo que más me atrajo del nombre del programa de hoy fue la palabra alma. Siempre uno tiene una tendencia, ¿no? De irse para algo. Entonces dije, a ver, la soberanía del alma. Porque el alma, perdone chicas que no silencié todo, pero menos el pozo el alma en realidad, lo que uno le viene, o a mí al menos, cuando se habla de alma es lo bueno, ¿no? Algo bueno, algo puro, algo prístino, y si nosotros sabemos muy bien que no precisamente es así, ¿no? Más ahora que estamos hablando de 4, 5, 6, donde, bueno, en el 4 están muchas cosas que tenemos como abrochadas, ¿no? O como muy prendidas a lo que es, en vez de a lo que, no sé cómo decirlo, a ver, se me fue un poco, perdón. Con el afuera de lo que soy, o sea, lo que demuestro por el afuera y no en realidad lo que soy. O sea, como, no sé, como una cosa que puede quedar encriptada ahí y bueno, y de alguna manera nosotros mismos nos perdemos en el camino sin poder bajar con lucidez a nosotros mismos eso que somos, o sea, esa conexión, ¿sí? Hacia arriba, esa conexión que nos, que bueno, que estamos día a día trabajando para que eso suceda, para estar
conscientemente comprometidos, renovando el compromiso, teniendo la voluntad y la intención en el plano, ese como que te trajimos. Pero ahora no fue como todos los con todas las parámetros de la lucidez o de la iluminación, en comillas, cosas que dijeron como que yo de rechazado, ¿no? O sea, de error, claro, cosas que vives que es lo que necesitas para hablar. Rechace el error, menos valor. Y yo lo digo ahora, me doy piel de allá, segura, seguir la padre, que quiere para tener la cabeza, no es fuerza, es fuerte, pero lo que siento que esa fuerza, no se llama locura, por decir, bueno, la reversa está sabiendo que le llega ahora, que le llegó, y está como anotada en tratar de aprender lo que sea. Si me da miedo, lo estoy observando, tan contenta, porque sí que hay una tira, una impresión, no sé cómo ponerlas, no sé cómo explicar más, no sé lo que decir, chicas, también una experiencia, primera vez, no dije antes, era hasta hoy de radio y de las reales, así que bueno. No pasa bien espejo para todos, que no tiene entrenamiento. Así que bueno, es así. Nidia, no sé, estás hablando. No, yo volviendo con soberanía. Un concepto que vamos a tomar de soberanía alimentaria, que es la definición, ¿no? De soberanía alimentaria. Y lo que habla soberanía alimentaria, o sea, mucho más que es corto, como el hecho de cada individuo o cercanas, definir cuál es su alimentación, de conversación, género orgánico, la forma de producir, y uno de los requisitos que tiene, o sea, como para llevar a cabo, es habla de la reforma agraria, que tiene que ver con el tema del territorio, de las tierras, ¿no? De la quién tiene derecho, ¿no? A poseerla y en qué forma, ¿no? Y bueno, pero yo eso es un concepto que para mí es como muy, que refiere, bueno, unos años que lo he usado mucho y siempre me llamó la atención, pero en realidad lo que quería decir con esto es que tiene que ver con un poder, y no hablo de poder de poder de quien es más poderoso, ¿no? Y con la libertad, ¿no? Con una libertad de elección, ponele, de elegir, y tiene que ver con el poder hacerlo, ¿no? El poder ejercer esa libertad. Para mí va por ahí el concepto de soberanía, ¿no? Sí, con el concepto de, bueno, de soberanía, y así como dice Nidia, a mí se me venía esto bueno, que en historia se nos mencionaba mucho, que es como sinónimo de autodeterminación de los pueblos. Y bueno, yo también busqué, así como Marilyn, yo también busqué el significado de soberanía, a ver qué decía el diccionario, y me encontré con que, bueno, lo describen como el poder supremo, pero luego hay como en el tiempo ese concepto de soberanía se va adecuando a dónde está el poder. Primero, ese poder supremo estaba en el rey, de ahí es cuando surge la división de poderes y mediante la Constitución, y etcétera, etcétera. Y luego como que ese concepto de soberanía se va como evolucionando, adecuando de acuerdo a dónde se coloca el poder. Que en un principio ese poder supremo estaba en una monarquía, luego en una división de poderes y como que ese poder se iba abriendo como en ese entonces como un mecanismo de favorecer, se podría decir, lo que es la libertad, en contraposición con el poder absoluto que había en ese entonces. Y hoy en día se usa ese concepto de
soberanía tiene los alcances que acaba de describir Miriam, ¿no? Referido a esa autodeterminación, a esa autoridad que puede ser de un pueblo, también de un individuo, con respecto a lo que es, o una comunidad con respecto a lo que es el sustento alimentario. Entonces ese concepto de soberanía como que va mutando en el tiempo, de acuerdo a esa noción de poder, ¿no? De dónde se coloca o cómo se distribuye ese poder. Por ahí. Brillante. No lo podría haber expresado de mejor manera. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos ya 40 minutos. Escuchamos un tema que es Azul, es un aporte de Puntone y Mendaro. Para comunicarte con Cabeza Hueca, Más allá de la ruta, más allá de la niebla, más allá del destino, más allá de Pueblo Santo, más allá del... Ya no respiran al caer. Ha comenzado la guerra. Un segundo más en tu piel. No mueras todavía. Como en el cuarto de espejos, no mires a través de mí. La distorsión es mi perro fiel. Hay voces en tu casa. El filo anda buscándote para estallar en mi ojo. Azul hoy no es tu día. Por ti una lágrima negra. El filo está buscándote para estallar en mi ojo. Azul hoy no es tu día. Por ti una lágrima negra. Por ti una lágrima negra. Por ti una lágrima negra. Dale, Adrián. Cabeza Hueca. Muy bien, estamos de regreso en este segundo bloque del episodio 4 de Cabeza Hueca, sexta temporada. Y Nidia estaba comentando algo, iba a empezar a comentar algo.
sobre el poder. Sí, no me dejaste armar lo que iba a comentar. No, pero tenía que ver con esto de soberanía, que leyendo el artículo de la Constitución, el 4, ¿no? Y cuando uno habla de soberanía a través de un país, de la Constitución, habla del poder del pueblo soberano que tiene el poder, ¿no? Y se lo cede o le da poder a un partido, a un gobernante X, el tema es, lo que yo veía ahí, es que no sé muy bien cómo armarlo, pero lo que yo veía ahí es que hay un aspecto que si es consciente vos cedés porque él va a hacer determinadas cuestiones, pero si vos te olvidás del otro aspecto, que vos sos el que tenés este poder, que él va a gestionar algo, ¿no? Va a ser a través de ese gobierno que se van a gestionar determinadas cosas. No sé cómo ponerlo porque en realidad tenía que armarlo, pero va por ahí. Que nos olvidamos a veces de ese poder que tenemos nosotros, es como que se lo cedemos literalmente y totalmente. Entonces vemos de la vereda de enfrente el poder, ¿no? Esos que están en el poder o esos que tienen poder. Y nosotros quedamos totalmente despojados. Y nos olvidamos que los soberanos seríamos nosotros. Eso es lo que veo normalmente en lo político de un país, ¿no? Que no hay como ese asumir ese aspecto. Entonces, bueno, que tiene que ver con una responsabilidad también, no es solamente si el poder es mío, te voto o no te voto, ¿no? Es mucho más profundo y es mucho más una soberanía muy responsable que no es tan fácil asumir, pero eso es lo que veía como muy lineal cuando cedemos el poder, ¿no? Como si el único momento real que nosotros tenemos poder es cada 5 años que ponemos el voto. Y después vemos el poder de la vereda enfrente. Yo creo que tiene que ver con un poco lo que decía Marilina ahí, ¿no? Que tiene que ver con el error y con cómo tenemos constituida la referencia en nuestra alma. Las referencias que constituyen lo que el alma es tienen expropiada la función del error. Entonces, es como que el circuito que si lo miro desde una forma, también en parte, me cuesta un montón, chicas, me van a tener que tener mucha paciencia hoy. Lo que decía Silvia antes de la historia y cómo se ha traspasado, digamos, del soberano como el rey a cada habitante, esa cualidad de la soberanía que a todos nos encanta la palabra y nos gusta ser soberanos, hasta Cordera le canta, ¿no? Y soy mi soberano. Pero es que esto que decía Nidia, la responsabilidad. Y yo más que con el poder, a la soberanía la asocio con la autoridad. Y esto creo que lo hablamos en la temporada 5. Por esa noción de autoridad que tiene relación con la soberanía por esto. Porque la soberanía, el soberano, es quien puede, que tiene el poder de constituir. Y si yo tengo el poder de constituirme, o ser constituyente de una nación y elaborar sus leyes de referencia que le van a dar acote y le van a enmarcar la gestión de su error, claramente lo que yo estoy relacionando con la noción de soberanía tiene que ver con lo que hace la autoridad en la brillante definición que hace Facundo Ponce de León
que la define como esa capacidad de incrementar. Por eso tiene que ver la soberanía con un enlace con la realidad, con la responsabilidad. Y yo creo que eso no se cede, ni aun que nosotros creamos que lo hemos cedido. Por eso somos depositarios de la consecuencia, porque si no se transferiría el efecto a aquellos que poseen la cualidad, y es intransferible la soberanía. Sí el poder, como bien decía Nidia, ¿no? Porque al ceder el poder está gestionando algo que yo no tengo capacidad, porque no tengo autoridad. Obviamente que no estoy hablando de la autoridad en términos de una jerarquía de gobierno, ni que te mando más, la tengo más grande, nada de eso. Tiene que ver estrictamente con esa definición que da este uruguayo Facundo Ponce de León respecto de la autoridad, ¿no? ¿Tendrás ahí algo cerca vos, Silvia, para compartir de esa definición? Para darle una... Si lo tenés, no te quiero poner en el compromiso. Marilyn, dale nomás. Nair, mientras que Silvia busca justamente, cuando escuchaba a Nidia, que da el ejemplo ¿no? del poder político, cuando uno lo cede o lo que sea, lo que me venía permanentemente era mi propio ejemplo en lo que contaba hoy más temprano, sobre que cuando en la producción, el día de la producción, hablábamos de... yo las escuchaba a ustedes preguntarme si había escuchado los programas, yo sentía que ustedes me estaban, censurando o juzgando o lo que fuera, midiendo, porque no había escuchado los programas, cuando era todo lo contrario. Yo en ese momento estaba cediendo mi autoridad, mi soberanía, mi poder, o sea, va todo junto, pero en realidad es como... ¿Por qué? Porque yo, y me pasa muy seguido, o me pasaba, vamos a empezar a hablar, esperemos que a partir de ahora me acuerde del programa y diga ping, ping, la soberanía, sácate, y la agarro, me la vuelvo me vuelvo ¿cómo se dice? Empoderar, ¿no? De eso. Entonces, uno, porque cree que el otro tiene más conocimiento, más lo que sea, uno inmediatamente yo me achico y digo, soy un desastre, o soy un gusano, o soy un calambre. Y nos pasa a más de uno, seguramente, cuando nos distraemos, como digo yo, porque no siempre estamos alertas. Y evidentemente que todos tenemos un talón de Aquiles. Mi talón de Aquiles es eso, es capaz que por la formación que me dieron, capaz que por mis frecuencias, no lo sé, vengo de un esquema familiar muy estricto, de italianos, tengo 8 apellidos italianos, aquello de, ¿no? La familia, la cosa nostra, y bueno, aunque parezca mentira, tengo 52 años en este momento, pero soy de la época de que cuando era chica se decían, cuando hablan los mayores, los chicos se callan. Entonces, en esa... Sí, ese es el argumento que sostiene la neurología, que necesita validar la expropiación de la gestión del propio error como una posibilidad de incremento. Eso tiene que ver con la autoridad y la soberanía. Por eso la corrupción del alma es tan dramática, porque gestiona desde el poder lo que en verdad le pertenece al rango de la realidad como verdadera soberana, y que da en transferencia propietaria al molecular. Lo que pasa es que para que esa gestión se pueda volver consciente, yo tengo que abrazar el error. Y esa es la profunda corrupción de todas nuestras almas, entiendo yo, como referencia. No estoy hablando de ninguna religión cuando digo alma, ¿no?
¿Tenés por ahí, Silvia, para echar luz? Encontré. Bueno, dice así: la autoridad no es poder, ni obediencia, ni imposición, ni coacción, ni obligación. La autoridad refiere al sentido del tiempo. Pensar y actuar es siempre entrar en una trama que se despliega temporalmente, que nos amaca hacia atrás y hacia adelante. Decir que la autoridad se aloja en el tiempo humano tiene dos implicaciones. La primera es que la autoridad no es propiedad de las personas. A diferencia de lo que se cree, no hay individuos que sean una autoridad para los demás. Lo que hay son personas que a veces logran captar y transmitir la estructura temporal que da sentido a las cosas. Bueno, la segunda implicación de decir que la autoridad está en la estructura temporal significa que no se puede confundir con el poder, que acontece siempre en un espacio. El poder es espacial. El poder está a la vista y se distribuye entre las personas vivas. Organigrama que organiza la vida. La autoridad es ubicua y puede venir de los muertos, a diferencia del poder que acontece siempre en un espacio presente. Los fenómenos de autoridad refieren al tiempo en su profundidad. Bueno, creo que por ahí ya... Es brillante porque ahí es donde esta cuestión, incluso del ejemplo que pone Nidia, la soberanía alimentaria, está parametrizada en quién tiene el poder. Esa noción de autoridad que está planteando es profundísima. No lo poseen las personas. Hablando de persona, incluso como lo tomamos la vez pasada. Entonces no se puede delegar, no se puede expropiar, no se puede. Es axiomáticamente imposible. Lo que puedo hacer yo es, mediante la corrupción de mi alma, que no tiene capacidad de gestionar el incremento de mis errores, no habitar mi propia soberanía. Por lo tanto, mi autoridad en relación a la conciencia temporal, yo le diría, de las estructuras de espacio-tiempo. Pero no es posible que el otro sea autoridad. ¿El otro va a tener el poder? Sí, claramente. En tanto yo no pueda hacer un incremento mayor. Y ahí vienen todas las conflictivas humanas de cuarto plano con quién la tiene más grande. Y la propia incapacidad de tener esa representación que entiendo yo de lo que decía Nidia es profunda en la concepción de la soberanía alimentaria y que es profunda en la función de un órgano, porque es un órgano más, constituyente de un gobierno o de un modelo. Porque ahí van a estar todas mis fronteras, todos mis desequilibrios no funcionales a la conciencia, ¿no? Van a estar ahí alojados. Y para mí todo tiene que ver con el 78 ese, ¿no? Porque es el que porta la posibilidad de incrementar. Y eso es autoridad, eso es soberanía. Por eso insisto que la corrupción del alma en ese sentido, con el tema del error, gestiona al magnético humano molecularmente para que el poder sea lo que... Y hablemos de empoderarnos, que es una chotada tremenda. Porque nos peleamos por el poder cuando somos conductores de autoridad. ¿Para qué quiero el poder yo? Si no tengo autoridad. ¿Para qué quiero el poder? ¿Para qué lo querés? ¿Para competir con el otro? ¿Para darte la cabeza contra la pared? No sé, ¿para qué querés el poder? Que después llegás ahí y no sabés ni lo que hacer con todas las responsabilidades que vienen de la mano de gestionar espacialmente el poder. Acá, en el tiempo desdoblado. A cagar. No sé, es como... me empecé a aprender un poquito, ¿no? Si el poder está como siempre como superpuesto, es como una jerarquía, que como que está superpuesto a otro en ese vínculo, como que no hay una paridad.
Con soberanía se me viene mucho lo que es la palabra respeto, ¿no? Y esa cuestión del espacio, que obviamente creo que tiene mucho más que ver con la autoridad o con la autorreferencia que con lo que son las demostraciones de poder, eso de yo tengo la razón, mi idea es la que vale. Y en esa gestión del incremento, ¿no? Que es la apertura a ver el aporte del otro, y se me aparecía también esta cuestión de frente a lo que es lo constituido, la Constitución, lo que aparece como inconstitucional, que en un sentido queda por fuera de lo que es la Constitución, de lo ya escrito, de lo ya fijado, y que en un momento lo que aparece como un incremento tiene que ser inconstitucional. Ahí está como ese choque, ¿no? Y cómo se gestiona ese incremento, que creo que es lo que mencionabas al comienzo. Brillante. Hoy estás iluminada, Pérez. ¿Eh? ¿No la escuchás que fluye de la puta madre? Perdón. Me encanta, qué bueno. Es impresionante. No dan ganas ni de interrumpir. Pero además cuando mencionaste el error, se me vino que claro, yo acabo de hablar y acabo de usar la palabra empoderarse, y es cierto, reconozco que el error de confundir el poder, en ese caso, con la autoridad, que son dos cosas, ahora me estoy dando cuenta, totalmente distintas. Y cuando Silvia menciona la autorreferencia, me vino enseguida la clásica, ¿no? De que alguien te diga, tenés que ser autorreferente, pero en realidad llamándote la atención sobre algo que de verdad vos sentís que estás siendo autorreferente, pero como la otra persona no se identifica con eso, para ella no es autorreferente. Claro, no es autorreferente para ella, pero es mío. Entonces, si es mío, aunque yo esté en el error, de ahí la famosa frase de Ale del 65/6, el error nativo se respeta. ¿Por qué? Porque si yo estoy metida, perdonen de nuevo, hoy estoy boca sucia, en medio de la bosta, no voy a ver otra cosa, por más que me digan que voy a ver bosta, pero estoy ahí, y cuando sea mi momento de sacar la cabeza, la sacaré. Pero el tema es hasta dónde la confusión de esas cosas hechas a propósito, por ese gran poder, por esa gran fuerza, por esa perversidad, nos mantuvo, tan como marionetas. O sea, realmente nosotros, mucho más, me estoy dando cuenta ahora, ¿no? Y no lo puedo creer, no, es impresionante. Y ahora voy a comentar algo muy personal. No lo saben ustedes, chicas, pero bueno, es el momento y lo voy a decir. Cuando yo estaba hablando de mis familias muy estrictas y muy rígidas, me vino a la mente que gracias a esa forma de control, una niña de 7 años, o sea, yo con 7 años, fui abusada por una persona mayor, no una violación, pero sí un abuso, y esa niña fue a decirlo, y claro, se encontró con su papá o con la familia, con las formas que se tenían de expresar, no tanto para imponer el orden a los niños de esa manera, ¿no? Totalmente castradora, sino que además, al revés, una supuesta protección, y avalada por una frase, por ejemplo, que mi papá repetía mucho,
y que se usaba mucho en esa época también por otras familias, era el que se meta con mi hija lo mato. Y yo me acuerdo de mí misma a los 7 años en la parte de atrás del auto, saliendo de ese lugar, queriendo decir, y absolutamente lo borré. Nunca más me acordé del asunto, o sea, lo borré, lo quedó oculto absolutamente, y a los 20 años, 21 años, después que mi papá había fallecido, eso salió. Después comprendí con otro tipo de estudios y de crecimiento interno, recuperando un poco esa autonomía y esa autoridad propia, que yo lo que había querido hacer esa niña era proteger, ¿sí? Pero de cualquier manera muy perverso. Y como esa situación, muchas, ¿verdad? Que bueno, nada, capaz que no viene el caso, pero lo tenía que decir. Me pareció interesante esto que decías al comienzo, ¿no? De entender que esto del empoderarse es un error, ¿no? Que estar en el error. Porque, insisto, ahí está tomado nuevamente el error como algo equivocado. Y si el error es una equivocación, el error no es una equivocación solamente. Si, a ver, en esto de... A ver, ¿cómo lo explico? ¿Cómo? Que sea un ejemplo... A ver, vos mencionaste otra palabra, la autorreferencia, ¿no? Y yo podría decir, a ver, si queda expresado la autorreferencia malentendida, digamos, como podríamos decir el poder malentendido, la autoridad, cuando uno como no tiene la claridad de lo que eso implica, probablemente genere una independencia del receptor. Una independencia que, al igual que un país, construye una frontera y si tenés algún gobernante medio loco, hasta un muro con los demás y te aísles y te quedes sola en tu autorreferencia. Solamente validando la constitución de las leyes de tu propio modelo particular. Ahora, si la autorreferencia funda tu capacidad de autonomía, no es una autorreferencia poderosa, pero a lo mejor es una autorreferencia soberana, una autorreferencia que funda esa capacidad de vinculación con los demás, que te mantiene separada en tanto es funcional para que te administres, para que no te confundas lo que es tuyo con lo que es del otro, pero no te aísla, no te separa, no te deja en un cuartito recluido, ¿no? En un cuartito, justamente. Programa episodio 4. Te amplía. La autorreferencia que no amplía, que no incrementa, que no te hace crecer, no es autorreferencia. Es una vez más la trampa del alma. ¿Ves? Entonces, esa autorreferencia a la que tantas veces hacemos referencia, tiene un chequeo muy simple para mí. Si te vuelve más pequeña, más pequeño y más pequeño y más pequeño, a mí no me huele a autorreferencia. Si te desconecta, si te aísla, si te somete tu propia autorreferencia, no tiene pinta autorreferencia. Hay algo disfrazado ahí. Algo no me suena coherente. Es una opinión de Nair, obviamente, ¿no? Como todo lo que expreso acá. Pero me parece que ahí hay otro chequeo.
Por eso el error no es error. Por eso el empoderarse no es un error. Yo me refería al empoderamiento que te venden en los cursos de autoayuda, ¿no? A ese empoderamiento me refería. No a que el receptor se vuelva autónomo y se gestione y todo eso, no, eso no. Me refiero a esta cosa más comercial, capaz. Bueno. Se me va aliviando la cervical. Ya no me duele tanto como cuando arrancamos. En esto del empoderamiento, quizás también puedan ser instancias, ¿no? Son instancias por las que transita una nación, un país, un individuo, una persona, que quizás quede atrapado ahí o quizás no. Iba a decir otra cosa. No, iba a decir algo con respecto a eso y se me acaba de olvidar. Bueno, eso vuelve después. Sí, sin duda, son momentos. O sea, obviamente cuando uno abre un punto, cuando al menos yo lo hago y es en este espacio y estamos compartiendo una comprensión, no es un deber ser tampoco. No es un hay que alcanzar tal estado. Ahora me acordé. No, con respecto al error que decía Marilyn, que es posible en esa instancia de ese empoderamiento ver ese como ese error, que en tanto lo podés chequear y darte cuenta, hay un aprovechamiento de ese error y no se queda en lo que quizás sea un autoengaño, en seguir atrapado en esa zona. Sí, sin duda. Ahí creo que tiene que ver con esa, que hay que reconocerlo, ¿no? Cierta incapacidad de habitar la soberanía que uno tiene, de la cual uno es portante responsable, ¿no? Entonces, bueno, mientras no, hago. El mecanismo del autoengaño ya está validado en axiomas fundantes del espacio-tiempo, no es que sea un invento nuestro tampoco. El tema es, bueno, hasta dónde y hasta cuándo, ¿no? Es prueba. Ahí tengo a Nidia de testigo de los autoengaños, algunos de mis autoengaños, y ha compartido los procesos de desmantelación de esos autoengaños y son ¡wow! Que me ha visto con la bombacha revoleada, como le decía la que venía al programa 4, ¿no? Bueno, vamos a ir a la última pausa y vamos a volver para el cierre de este programa 4, que ya lleva 1 hora 15 minutos. Y volvemos. Una pausita. Desde la dimensión cero, el punto en el reloj, por donde siempre hemos visto el paso de la arena del tiempo, Cabeza Hueca.
con alas que volando van sobre las miserias de los demás. Miren qué le habrá pasado, con qué arma lo habrán derrotado. Si él era lo que nunca fuimos, si él era lo que siempre soñamos. Miras otra vez, ahí lo dejarán, porque ahora es como ellos, porque ahora es uno más. Tanto les gustaba criticar, tanto les hacía ofender, inhumanos clones agresores que no lo dejaban ser, ni hacer, ni hacer, ni hacer, ni hacer lo que él amaba. Y con envidia y con desdén a su dignidad hirieron y solo se dejó caer, caer, caer. No es un ángel, no, 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 ni es un dios, no, es una ilusión. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. Esas palabras eran piedras, esas palabras eran balas. Parece que ahora todos los lloran, pero nadie hace nada y ahí llega el tren, ahí llega el tren. No es un ángel, no, 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 ni es un dios, no, es una ilusión. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. Es solo un hombre con alas que volando va sobre las miserias de los demás. It's coming on, my future. Cabeza hueca. Acá estamos en la última parte, ya nos vamos a ir despidiendo, llevamos 1 hora 20 de programa. Hoy nos acompaña Marilyn Marozzi, a ver si lo dije bien. Negativo 119, así que bueno, ahí tenemos un incremento que hacer. ¿De qué se trata el incremento, Marilyn? Contanos vos que lo tenés ahí, que lo portás. Bueno, a mí me venía, mientras que escuchaba a Silvia, me venía la frase de Artigas: mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Y soberana fue una palabra que usaste vos también. En este momento otra vez la piel de gallina. Yo no sé de dónde soy tan patriota, la verdad, porque realmente es mi negativo que me dice Uruguay, Uruguay, Uruguay todo el tiempo. Algo cómico que bueno, no sé, supongo que hay personas que me conocen íntimamente escuchando, y es que yo no soy para nada de los deportes, nunca. De mirar un partido de fútbol, tenis, nada. Pero juegan a la bolita en otro país y yo estoy al firme con la bandera de Uruguay. Es impresionante, soy horriblemente patriota. Fui ya no me acuerdo ni el año, pero cuando salimos cuartos, fui al estadio Centenario. Mi hijo no fue, que era el que tenía que ir, fui yo con una amiga. Me acuerdo que el partido de Ghana, el que ganamos, porque el loco la picó, yo estaba en ese momento, tenía una pareja que tenía tiempo compartido en Casa Pueblo, y estábamos ahí pasando las vacaciones de julio, y mi hijo cumple el 4 de julio, él el 5, y el partido era por ahí nomás. Entonces yo, ¿qué prometí?
que si ganábamos me tiraba al mar helado, frío, y me tiré, vestida, por supuesto, medio vestida, y me tiré, y mi hijo y el hijo de mi pareja no lo podían creer. Pero yo tengo hasta esas cosas así de fanatismo que es como gracioso, me da mucha gracia, pero me sale del alma. Eso sí me sale del alma. ¿Te das cuenta cómo dejas en bolas al código? Esto que estábamos hablando, yo te escucho, yo me autovalido sola, ¿vieron? Acá está el modelo Nair. ¿Es eso? ¿Es esa autorreferencia en relación a la referencia externa? ¿Más trucha? Perdón, no estoy hablando de vos, Marilyn, por favor. Estoy hablando del patriotismo ese de que sale con la bandera cuando juegan afuera y acá no mira un puto partido de fútbol. ¿Por qué no habita el código? Es en relación a otros códigos. Ahí le viene el... Pero ese es el asociado político que no es habitante. Ese es el asociado político que gestiona poder. Que es izquierda, derecha, vos contra mí. Y como decimos siempre, que todo el mundo lo sabe, no lo voy a blanquear yo para nada. Que después entre ellos se cocinan todo cómo se divide la cuestión. Acá y en todos lados. ¿No? Los líderes están todos de acuerdo. De enfrentamiento no tienen nada. Hoy veía a Heber muy enojado por lo de UPM. Yo te digo que tienen unas caretas. Creo que Heber, el ministro de Obras Públicas, ¿no? Es el que está al frente. Por lo del ferrocarril de UPM. Ah, malazo estaba. Parecía un loco suelto. Yo no te digo que es muy fuerte. Nada, me fui por otro lado, no tenía nada que ver. Pero se me vino a la mente Heber. No, muy fuerte. Me desconecté. Me interfirió Heber. Nair, a ver si las chicas, porque yo largué la bomba, pero no la sé analizar, ¿no? Lo de, hablando de bolazos, porque sí, claro, yo di el ejemplo mío como bolazo, o sea que soy una cosa rara que no sé por qué me sale, no sé de dónde me sale eso, ese fanatismo. Y ciertamente no es para quedar bien con nadie, ni para pelearme con nadie, pero bueno, sale de algún lugar que es un inconsciente colectivo dentro de ese error que estabas mencionando recién. Pero la frase de Artigas, ¿no? De mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. ¿Tienen algún aporte, chicas? Nidia, que estás callada. Silvia, que está iluminada hoy. Sí, hoy veíamos esa frase y bueno, ahora creo que Nair decía algo así como que Artigas tenía claro lo que era la diferencia entre lo que era ser protagonista y lo que es ser representante, entre lo que es ser justamente la diferencia entre lo que es reconocer dónde está la autoridad, que la autoridad está en el soberano. Hablábamos de eso hoy, de esa diferencia entre lo que era el saberse representante y no protagonista, que lo decía Nair hoy más temprano. Perdón, me salí, me tuve que ir a abrir la puerta al gato porque si no me come acá. Tiene más autoridad que yo, más autorreferente. No, Marilyn preguntaba qué nos parecía esa frase de Artigas, ¿no? Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Entonces le compartía lo que decías vos antes, que me pareció una excelente síntesis. Con respecto a que sabía distinguir entre lo que era ser representante y ser protagonista, ¿no? Como una conciencia impersonal del liderazgo que nosotros conocemos queda muy lejos, ¿no? Del liderazgo del caudillo político, lo que decía Nidia de
Nidia, o no me acuerdo ya, chica, hablamos tanto. No sé quién dijo que de esto, ¿no? Que también vimos a Sarabia y a... No sé, estamos de patriotas que lo tiró. Pero a mí me dicen que ustedes hablan muy poco. A mí los oyentes me mandan mensaje por privado y me dicen que ustedes hablan muy poco. Así que yo cierro mi micrófono y las dejo con los últimos minutos del programa. Nidia hace cara de que no. Bueno, yo tengo acá a mi gato, hablando de gatos, que capaz que habla él, porque estamos todos que en realidad nos quedamos todos como, ¿no? Masticando, porque claro, parecen ser cositas sueltas así que se dicen, y me refiero a los otros programas también, pero nada, cae cada palabra como una bomba y te deja un agujero, un cráter donde empezás a descubrir qué dejó al aire, ¿no? O sea, qué lado de la identidad te dejó al aire, por no decir qué lado del culo, porque es tal cual. Yo ahora, mientras que las escucho y mientras que estoy esperando que alguien, lo que sea, la pausa, lo que sea, me queda todo como... Y estoy segura que las respuestas van a seguir viniendo con respecto a mi propia autoridad. Y me voy con una perla maravillosa, que es esa lección que me decía Nidia en un corte y que yo ya lo nombré al aire, que decía respecto a soy un desastre, ¿no? O tal cosa cuando me siento en inferioridad de condiciones. Y bueno, por reflejo uno tiende a quitarse la propia, o sea, a salirse de la propia autoridad, pero en realidad no se puede, como dijiste una palabra, Nair, no se puede transferir, o sea, es mía, puede ser que la deje vacante. Y hablando de vacante, justamente yo les comentaba el miércoles que un desafío para mí este año, hace un mes y poco, fue, bueno, abrir un grupo de WhatsApp de la lógica con determinadas características, y en realidad lo hice solamente porque me di cuenta que era mi oportunidad de ocupar una vacante. Y en mi vida personal, pero tengo cientos de situaciones que me vienen a la mente en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, desde todo punto de vista, que con ideas, con ganas, con ocurrencias de hacer cosas diferentes, y vacante, siempre por pensar que no era suficiente, o que no, bueno, las trabas que tenemos, ¿no? Pero más que nada, otra vez, haciendo hincapié en esto del rechazo al error. Así que me decidí a asumir la vacante, aceptando el error como parte del juego, que bueno, no es ningún juego, ¿no? Y no es muy cómodo tampoco verse todo el tiempo en el límite y en el alcance, pero es tan rico, como yo les comentaba, porque las personas, de 110 personas que hay en el grupo, participan, no sé, 15 o 10, pero las demás leen y de repente en el momento menos esperado dicen, a mí también me pasa. Y me parece que es el momento fantástico, ya que estamos en el 4, y hablando del 4, de invitar a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos van a escuchar a que se animen a verse, a mostrarse, a reconocerse, a ver al otro, a reconocerlo, a aceptarnos, porque partiendo de lo que hay es hacia donde vamos. No podemos hacer otra cosa que no sea desde este instante presente. No importa lo que fuimos, no importa lo que seremos. Estamos ahora, aquí ahora en este instante. Yo me llevo, chicas, un regalo tan gigante, pero tan gigante, que estoy muy emocionada, de verdad. No me imaginé que iba a tener este calibre, y
nada, darles las gracias por este programa hermoso que están realizando, por este compromiso que están cumpliendo con total honestidad, con el compromiso renovado permanentemente. Gracias, muy agradecida a vos, Marilyn. Este ejercicio que acaba de hacer Nair me parece una genialidad de cerrar su micrófono y de cedernos la voz. Y lo digo desde el lugar de se me produjo como un vacío de poder, pero lo digo desde el lugar, desde mi lugar, en eso que estoy esperando a que ella de repente conduzca, que lance sus líneas por donde uno ha de ir, no tanto por lo que nosotros somos un equipo, si tenemos la absoluta libertad, partimos de ese lugar, bueno, absoluta no, pero entre pares está esa comanda, y creo que es la primera vez que noto eso, pero desde mi lugar, ¿no? Que me quedé ante un vacío de poder, pero que me delata a mí misma en qué posición estoy, no con respecto a ella, sino con respecto a mí misma. Estaba esperando esa comanda, bueno, ¿y ahora por dónde seguimos? Y bueno, muy agradecida. Uno aprende todos los días acá. Y por supuesto, Marilyn, muy, muy bueno. Fue muy bueno tenerte de acá. Y bueno, muchísimas gracias. Yo sigo tragando saliva porque de verdad quedé muy emocionada, así que gracias, Silvia. Y es tal cual. A eso que te referís, justamente hablando de Nair, del ejemplo de ahora, es a lo que yo me refiero a lo que me refería cuando decía de invitarnos a todos a mirarnos y a mirar al otro, porque y es lo que hablo del regalo que me llevo, ¿no? Del darme cuenta que no hay nadie más responsable que yo misma de esa autoridad, que me pertenece y que nos pertenece a cada ser. Y si somos esos puntos, de esos píxeles, de esa gran red, de esa gran unidad, no podemos tener una unidad completa o un puzzle completo si cada uno no está asumiendo su autoridad. Así que yo, de verdad, chicas, tengo nudos en la garganta por todos lados, estoy muy, pero muy emocionada porque además sé con esa sensibilidad que les conté hoy, que esa cualidad desarrollada, habilidad desarrollada que tengo, sé que del otro lado nos están escuchando las personas, están también vibrando en la misma sintonía. Siento la profundidad de esto, así que gracias de nuevo. Yo no tengo más nada que decir, así que nada, ahora voy a silenciar yo el micrófono. Listo, Marilyn. No, yo agradecida de que hayas estado, súper agradecida. Y bueno, hoy mi función fue más bien escuchar y realmente súper agradecida. Y bueno, ustedes también, chicas, así que hasta el próximo. Bueno, gente, con esta lentitud que caracterizan los pasajes de micrófono, que cada uno se abre y se cierra y la va y la viene. Este ritmo vertiginoso de Cabeza Hueca, nos despedimos hasta la semana que viene, que va a ser 13 de junio, ¿sí? 13 de junio, sábado, 5:30 de la tarde en el episodio 5. Hasta la semana que viene, gente. Gracias.
aplauso enorme.